¿Alguna vez te has detenido a pensar que la última cena no fue simplemente una cena? Que no se trató solo de un ritual con pan y vino. Y si te dijera que aquella noche no fue un simple encuentro entre amigos, sino un momento en que la eternidad tocó la tierra, el cielo se inclinó hacia el hombre y una revolución espiritual fue desatada. Muchos han oído hablar de ella. Muchos han visto la pintura de Leonardo da Vinci o escuchado el relato en alguna homilía, pero la mayoría ha pasado por alto los detalles que convierten esa noche en la escena más poderosa de redención y sacrificio que el mundo haya conocido. Esta no es una historia cualquiera, es la historia de una mesa convertida en altar, de un maestro que se arrodilla ante sus discípulos, de un pan que deja de ser pan y se convierte en un cuerpo a punto de ser quebrado, de un vino que deja de ser jugo de uva para transformarse en la sangre del nuevo pacto. Hoy te invitamos a caminar por los pasillos estrechos de Jerusalén, a subir las escaleras polvorientas de una casa apartada, a sentarte junto a Jesús en aquella habitación alta, porque en las próximas escenas no solo verás lo que ocurrió, lo vivirás. Cada palabra que pronunció, cada gesto que hizo, cada mirada, cada silencio, cada pedazo de pan roto, estaba cargado de propósito. Nada fue improvisado. Todo había sido predicho, orquestado, esperado desde antes del tiempo. Esta es la noche donde el rey no impone su corona, sino que toma una toalla. Es la noche donde el traidor besa al Salvador. Es la noche donde la luz cena con la sombra y aún así decide amar. Prepárate, porque lo que estás a punto de presenciar no es un evento histórico lejano. Es una revelación viva, una cena que aún resuena en los corazones de aquellos que entienden lo que realmente sucedió. ¿Y tú, que estás viendo esto ahora? ¿Estás listo para mirar la última cena con ojos nuevos? Porque una vez que lo hagas, nada será igual. La ciudad de Jerusalén estaba viva. Multitudes se agolpaban por sus calles estrechas, comerciantes gritaban en los mercados, familias enteras llegaban desde todas partes para celebrar la Pascua. Pero entre todo ese bullicio, en un rincón aparentemente insignificante, se estaba preparando algo eterno. El maestro no dejó nada al azar. Todo debía estar exactamente en su lugar. Por eso, temprano aquella mañana, llamó a Pedro y a Juan. Les dio una orden extraña. Entren a la ciudad y encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. Un hombre con un cántaro. En una cultura donde eran las mujeres quienes cargaban agua, esta era una señal inusual, casi invisible para el ojo común. Pero no para ellos. Ellos entendieron. Esto no era una coincidencia. Era un código divino, un símbolo escondido a plena vista. El hombre los condujo hasta una casa, una habitación alta, ya preparada, la mesa dispuesta, el pan sin levadura, los cojines colocados con esmero, las lámparas encendidas. Todo esperaba. Y no era el anfitrión de la casa quien lo había preparado. Era el cielo mismo. Este lugar no era lujoso, no tenía columnas de mármol ni tapices dorados, pero estaba lleno de algo más pesado que el oro, propósito eterno. Porque en este pequeño cuarto, lo que se iba a desencadenar cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se relacionaría con Dios. Jesús llegó con los 12 al caer el sol. El aire estaba impregnado de incienso, de silencio, de expectación. No caminaban como un grupo cualquiera, sino como los elegidos de una misión secreta, como los portadores de un misterio que apenas comenzaban a intuir. Entraron, no con alarde, sino con reverencia, como si supieran que estaban cruzando un umbral entre lo humano y lo divino. Jesús no dijo nada al entrar, pero sus pasos hablaban. Su mirada era fuego y ternura al mismo tiempo. Los discípulos, aunque confundidos, sabían que algo grande se acercaba. Las luces de la ciudad quedaban atrás. Afuera, el bullicio continuaba, pero dentro de esas paredes se respiraba otra realidad.
El tiempo parecía suspenderse. Todo estaba perfectamente orquestado. Cada cojín, cada copa, cada trozo de pan. La profecía caminaba entre ellos. Y así, sentados alrededor de aquella mesa sencilla, sin entender del todo lo que sus ojos verían, los discípulos comenzaron a participar del drama más santo jamás escrito. Un drama donde los actores no recitaban guiones, sino que ofrecían sus almas. Este no era un simple acto de obediencia, era la encarnación del plan eterno de Dios. Porque cuando Jesús dio la instrucción, no estaba organizando una cena cualquiera. Estaba preparando el altar donde el nuevo pacto sería sellado. Todo estaba listo, y el corazón del cielo también. El ambiente en la sala era solemne. El silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. El pan y el vino aguardaban sobre la mesa, pero antes de que pudieran tocarse, algo inesperado comenzó a suceder. Jesús, sin decir nada, se levantó de su lugar. No lo hizo con apuro ni con grandilocuencia. Se movió con calma, con una quietud poderosa. Se quitó su manto exterior y, en un gesto que descolocó a todos, tomó una toalla. La ató a su cintura como lo haría un sirviente. Los ojos de los discípulos lo seguían sin comprender. ¿Qué estaba haciendo su maestro? ¿Por qué tomaba la posición más baja en la casa? Tomó una vasija con agua. El líquido temblaba con cada paso. Uno por uno se acercó a sus discípulos, se inclinó, tocó sus pies llenos de polvo del camino y los lavó. Aquellos pies que habían caminado por desiertos y caminos rocosos, pies que a menudo corrían tras él, tropezaban, se desviaban, y sin embargo, él los sostenía con sus manos, los sumergía en agua, los secaba con la toalla atada a su cintura. Era un gesto tan simple, pero tan profundamente celestial. En ese momento, el Rey del universo se arrodillaba. El Creador lavaba la creación. El que podía ordenar ángeles ahora limpiaba la suciedad del camino de sus seguidores. Pedro, al ver esto, se resistió. Su corazón estaba turbado. «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?», preguntó con voz temblorosa. Jesús lo miró con ternura y misterio. «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después». Pedro aún dudó. Le parecía una inversión absurda de papeles, pero Jesús insistió con firmeza. «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». La resistencia de Pedro se derrumbó. «Entonces, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús sonrió. Le explicó que quien ha sido bañado solo necesita lavar sus pies. Él no hablaba solo de limpieza física, sino espiritual, de pertenencia, de redención, de humildad. Pero quizás el momento más desconcertante fue cuando lavó los pies de Judas. Sí, también a él, aquel que ya había entregado su corazón a la traición, aquel que en unas pocas horas lo vendería por unas monedas. Y aún así, Jesús se arrodilló ante él, tocó sus pies, los lavó, no con rabia, no con ironía. Este era el mensaje: no hay grandeza sin humildad. No hay liderazgo verdadero sin servicio. No hay redención sin amor que se arrodille. Cuando terminó, Jesús volvió a su lugar, se vistió, los miró con la misma paz con la que había empezado. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Y en esa pregunta se escondía la revolución más profunda, que el mayor entre ellos sería el que sirviera a los demás. Y así, mientras el agua en la vasija se aquietaba, algo más comenzaba a moverse en el alma de cada uno. El silencio volvía a apoderarse de la sala. El agua ya había dejado de gotear. Los pies estaban limpios, pero los corazones comenzaban a agitarse. Jesús regresó a la mesa. Sus ojos recorrieron los rostros conocidos, aquellos que habían caminado con él por 3 años. Y tormentas calmadas con una sola palabra. Pero ahora algo diferente estaba a punto de decirse, y lo dijo. De cierto os digo, uno de ustedes me va a traicionar.
El aire se volvió denso. Ninguno supo qué decir al principio. Las miradas se cruzaron. Los dedos dejaron de tocar el pan. El vino permanecía quieto en las copas. Las respiraciones se hicieron más cortas. ¿Quién? ¿Quién sería capaz de semejante cosa? Uno a uno comenzaron a preguntar. ¿Soy yo, Señor? Con voces cargadas de temor, de duda, de autointerrogación. Nadie se atrevía a mirar directamente a los demás, porque el dolor no estaba afuera. El peligro no venía de los fariseos o del imperio. El traidor estaba allí, sentado a la mesa. Jesús no respondió directamente con un nombre. Dio una señal. Aquel a quien yo dé el pan mojado, tomó el pan, lo sumergió en el plato y lo ofreció a Judas. El gesto fue suave, como si lo hubiera hecho miles de veces antes, como un amigo que comparte la comida con otro. Pero en esta ocasión, ese acto cotidiano selló un destino eterno. Judas lo tomó, y en ese momento, como escribe Juan, y era de noche, no solo fuera donde el sol ya se había ocultado, era de noche dentro del alma del traidor, una oscuridad que había crecido en silencio, alimentada por la codicia, la duda y la distancia. Ahora esa sombra tomaba forma. Jesús lo miró con ojos que no juzgaban, pero que sabían. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los demás no entendieron. Pensaron que iba a comprar algo o a dar limosna. Nadie sospechaba la profundidad de ese momento. Judas se levantó, caminó hacia la puerta y se fue. Y entonces solo quedaron los 11, los que aún no entendían completamente lo que ocurría. Pero el ambiente ya había cambiado. Algo se había roto. El pacto de amistad, la mesa compartida, la unidad del grupo, ahora pendía de un hilo invisible. Sin embargo, Jesús no mostró temor, no retrocedió. Sabía que el camino hacia la cruz se había activado, que la redención había comenzado a moverse en silencio y que la traición, aunque amarga, era parte del propósito. Mientras la puerta se cerraba detrás de Judas, la historia de la humanidad estaba a punto de ser reescrita, con pan mojado y con un corazón quebrado. El ambiente en el aposento alto estaba cargado. La traición había sido anunciada, el traidor se había ido, y en la sala quedaban 11 corazones confundidos, heridos, expectantes. Pero Jesús no permitió que el miedo dominara ese momento, porque lo que venía ahora era el corazón mismo de la redención. Tomó el pan, aquel pan sin levadura, preparado para la Pascua, símbolo de la libertad de Israel en Egipto, un pan sencillo, común, pero en sus manos nada era común. Sus dedos lo levantaron con solemnidad. Sus ojos, firmes y compasivos, se dirigieron a los que lo rodeaban. En silencio, lo partió. El crujido del pan quebrándose resonó en la sala. Un sonido suave, casi imperceptible, pero que en lo espiritual retumbó como un trueno. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Nadie dijo nada, pero algo dentro de ellos comenzó a cambiar. Ese pan que ahora sostenían entre sus dedos ya no era solo alimento, era símbolo, era mensaje, era promesa, era cuerpo, su cuerpo. Un cuerpo que sería quebrado voluntariamente, no por accidente, no por error, sino por amor. Jesús no había venido al mundo para ser mártir, había venido para ser cordero, el sacrificio perfecto, el pan partido. Declaraba que su cuerpo sería entregado para que ellos fueran hechos completos, para que el castigo de muchos cayese sobre uno solo. Ellos comieron, con temor, con reverencia, tal vez sin entender del todo, pero sabiendo que ese momento no era como los otros. Luego tomó la copa, una copa de vino oscuro, profundo, rojo como la sangre que aún no había sido derramada, pero que ya fluía en el corazón del Mesías. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nadie en esa mesa había escuchado jamás palabras como esas. Sangre, pacto, remisión. Todo ello resonaba con ecos del Sinaí, del templo,
del sistema sacrificial. Pero Jesús no estaba hablando de un rito más. Estaba anunciando el fin de los sacrificios repetitivos, el cierre de una era y el nacimiento de una nueva, un nuevo pacto, no escrito en tablas de piedra, sino en corazones humanos, no sellado con la sangre de animales, sino con la sangre del Hijo Eterno. Una alianza de gracia, no de condenación, de cercanía, no de distancia. Cada sorbo de esa copa era una alianza invisible entre el cielo y la tierra, una declaración de fe, una unión eterna. Aquel vino que pasaba de mano en mano no era mágico, pero sí sagrado. No era un ritual vacío, sino un acto profético que cruzaría generaciones, porque ese momento no terminaría en esa noche. Sería repetido por siglos, en casas, en iglesias, en catacumbas, en catedrales, en silencio o en medio del canto. Sería el acto de recordar, de proclamar, de agradecer. Jesús concluyó diciendo que no volvería a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo hiciera nuevo, con ellos, en el reino de su Padre. Una promesa sellada con esperanza, un suspiro de eternidad entre el dolor. Así, la cena avanzaba hacia su fin. Pero no era un final cualquiera, era un principio, porque esa mesa no sería olvidada, esa sala no sería un simple lugar de reunión. Aquel pan y aquel vino no serían nunca más solo alimentos, serían signos vivos del amor que se entrega, de la salvación que sangra, de la misericordia que se parte y se reparte, y mientras las lámparas titilaban y el silencio volvía a envolver la escena, los discípulos, con pan en la boca y vino en la garganta, comenzaban a entender. Estaban sentados a la mesa del reino. El pan había sido partido, la copa compartida. El aire aún estaba impregnado de la profundidad del momento. Pero Jesús no había terminado. Algo más debía ser dicho. Algo que sellaría en palabras lo que había sido proclamado en símbolo. Miró a los 11 que quedaban con él. Ya no los llamó siervos, ni siquiera discípulos. Los llamó con ternura, hijitos míos. Ese término, tan íntimo, tan paternal, cargaba un peso emocional profundo. No era una despedida brusca, sino una preparación cuidadosa, como un padre que mira a sus hijos antes de partir, como un pastor que conoce cada oveja por nombre. Por poco tiempo estaré con ustedes, dijo. Las palabras cayeron con suavidad, pero también con peso. ¿Cómo que por poco tiempo? ¿A dónde iba? ¿Por qué no podían seguirlo? Y entonces vino la revelación, no una revelación de traición o dolor, sino de llamado, de legado, de propósito. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Hasta ese punto, amar al prójimo ya era un principio conocido, pero Jesús no terminó ahí. Él elevó el estándar a un nivel divino. Como yo os he amado, así también vosotros os améis los unos a los otros. Ese como yo os he amado lo cambiaba todo. No se trataba de un amor condicional, ni sentimental, ni superficial. No era un amor que esperaba algo a cambio. Era un amor que se arrodilla, que lava pies, que comparte pan con un traidor, que se entrega sin medida, que carga una cruz. Un amor así no es natural, es sobrenatural, es una marca del reino. Y Jesús fue aún más claro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. No por las palabras, no por los milagros, no por las túnicas ni por el conocimiento teológico, no por la perfección, sino por el amor. Ese amor sería la señal, la huella, el aroma que dejarían por donde pasaran, y esa fue la misión: amar, en la unidad, en el perdón, en el servicio, en el sacrificio, porque sólo así el mundo creería, sólo así la luz vencería a las tinieblas, sólo así la cruz tendría sentido. Ese mandamiento nuevo no venía a reemplazar la ley, sino a cumplirla en su esencia más pura. Y mientras los discípulos aún procesaban esas palabras, cada uno de ellos comenzaba a mirar al otro con otros ojos.
Ya no eran solo compañeros de camino, eran hermanos sellados por un mismo cuerpo, una misma sangre, una misma misión. Jesús los miró con ternura. Sabía que aún no entendían todo. Sabía que esa misma noche muchos fallarían. Pero también sabía que su amor los sostendría, que su espíritu los capacitaría, que ese mandamiento sembrado en esa cena florecería en generaciones. Y así, entre el vino compartido y las promesas declaradas, nació la mayor señal de todos los tiempos, el amor como identidad. El ambiente en la sala había cambiado otra vez. Después del pan, del vino y del mandamiento del amor, un nuevo silencio se instaló. No era incómodo, sino denso, lleno de pensamientos que los discípulos no podían verbalizar. Pero había uno que no pudo callar: Pedro, fiel, impulsivo, apasionado, siempre el primero en hablar, en actuar, en lanzarse al agua o sacar la espada. Su corazón ardía de lealtad, y al oír que Jesús partiría, algo en él se removió. «Señor, ¿a dónde vas?» Jesús, con paciencia, le respondió: «A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después». Eso no bastó para Pedro. Su alma no aceptaba la distancia. Su lealtad quería expresarse en acciones, en sacrificio, en promesas. «¿Por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida daré por ti». El cuarto se tensó. Algunos discípulos bajaron la mirada. Otros contenían el aliento. Jesús lo miró, no con juicio, no con decepción, sino con la mirada de quien conoce el corazón y también la fragilidad. «¿Tu vida darás por mí?» Una pausa. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Silencio. Pedro no lo creyó. Negarlo. Él, después de todo lo que había vivido, después de caminar sobre el agua, de ver la transfiguración, de declarar que Jesús era el Mesías. Y sin embargo, Jesús no estaba adivinando, estaba revelando. Pedro caería, no por falta de amor, sino por miedo. No por maldad, sino por debilidad, porque el coraje de los momentos de paz no siempre sobrevive al peso de la noche. Y eso Jesús lo sabía, como sabe de cada uno de nosotros. Conoce nuestras intenciones sinceras y nuestras flaquezas inevitables, pero lo más impactante no fue que Jesús predijera la caída, fue que no se distanció por ella, no lo apartó de la mesa, no lo humilló, no lo excluyó de la promesa, porque el amor de Jesús no depende de la perfección, depende de la gracia. Pedro no lo entendía todavía, pero lo haría. Un día, después del canto del gallo, después de las lágrimas, después del dolor. Un día, junto a otro fuego, con pan y pescado en la orilla de un lago, el mismo Jesús que predijo su caída le restauraría el alma. Por ahora, las palabras de Jesús quedaban en el aire como un eco doloroso, como una herida profética. Y mientras los demás miraban a Pedro en silencio, el Maestro ya miraba más allá de la negación, hacia la redención. La sala seguía impregnada de emociones intensas: traición, entrega, amor, caída. Todo había sido revelado en cuestión de minutos. Y los corazones de los discípulos estaban agitados, frágiles, llenos de temor. Jesús lo sabía. Conocía cada pensamiento que cruzaba sus mentes. Conocía el miedo de quedarse sin su Maestro, de enfrentar la noche solos. Por eso, no los dejó con una advertencia, sino con una promesa. «No se turbe vuestro corazón», comenzó diciendo. Sus palabras eran como un bálsamo, una voz suave entre la tormenta. «Creéis en Dios, creed también en mí». Estaba por partir, sí, pero no los dejaría huérfanos. «Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad». Los rostros confundidos comenzaron a levantar la vista. Un Consolador, un Espíritu. ¿Qué significaba eso? Jesús les estaba prometiendo algo revolucionario. Hasta ese momento, Dios había estado con ellos a través de él físicamente, caminando a su lado. Pero pronto
Dios estaría en ellos, internamente, permanentemente, el Espíritu Santo, no como una energía impersonal, sino como una persona divina, un ayudador, un maestro, un consolador que no solo estaría con ellos, sino en ellos. Jesús explicó que el mundo no lo conocería, que no podría verlo, pero ellos sí, porque el Espíritu continuaría lo que Él había empezado. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto no era solo consuelo emocional, era capacitación espiritual. El Espíritu no vendría solo a acompañarlos en el dolor, sino a guiarlos en la misión, a fortalecerlos cuando fueran perseguidos, a darles palabras cuando no supieran qué decir, a recordarles cada enseñanza cuando el miedo los hiciera dudar. Jesús estaba preparando a sus discípulos para un nuevo tipo de relación con Dios, más íntima, más profunda, más duradera. Y entonces pronunció una de las frases más hermosas de toda la noche. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Una paz diferente, no basada en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Una paz que no desaparece cuando llegan las pruebas, sino que se arraiga más profundamente. Una paz que no depende de lo que ocurre afuera, sino de quien habita adentro. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Era más que una sugerencia, era un mandato lleno de ternura, porque sabía que el Espíritu estaba por venir y con él la paz verdadera. Ellos aún no lo comprendían del todo. Pero muy pronto, en un aposento distinto, lleno de viento y fuego, lo experimentarían y nunca más serían los mismos. En medio de tantas revelaciones, promesas y advertencias, los discípulos seguían cargando una pregunta en el corazón. ¿A dónde vas, Señor? Era Tomás quien, con la honestidad que lo caracterizaba, finalmente la expresó. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Una pregunta simple, una duda genuina. Pero la respuesta cambiaría la historia de la humanidad. Jesús lo miró y le respondió con una declaración que todavía resuena a través de los siglos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No dijo que conocía el camino. No dijo que enseñaría el camino. Dijo, yo soy el camino. En un mundo lleno de rutas, religiones, filosofías y sistemas, Jesús no ofrecía una alternativa más. Ofrecía la única conexión real con Dios, el camino. No uno entre muchos, sino el único, la verdad. No una interpretación subjetiva, sino la revelación divina encarnada. La vida, no una existencia terrenal prolongada, sino la vida eterna, abundante, espiritual, que solo puede fluir desde el Creador. Sus palabras eran exclusivas, sí, pero también profundamente inclusivas, porque el acceso al Padre, antes reservado para unos pocos, ahora estaba disponible para todos. Por medio de él, Jesús se presentaba como el puente, el acceso, el lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra, entre la desesperanza y la redención, aquel que en la misma noche había lavado pies, anunciado traiciones y ofrecido su cuerpo como pan, ahora se revelaba como la ruta definitiva hacia la comunión con el Padre. No se trataba de cumplir reglas, ni de pertenecer a un grupo selecto, se trataba de una persona, de una relación. Jesús era y es el camino. Y al decirlo, no solo respondía la duda de Tomás, respondía la necesidad más profunda del corazón humano, encontrar sentido, verdad, destino, vida. Esa noche, entre el temor y la confusión, los discípulos escucharon la declaración más clara sobre quién era realmente su maestro. Y aunque no lo comprendieron del todo en ese momento, pronto lo verían colgado en una cruz, resucitado de entre los muertos, y sabrían, sí, Él es el camino. El aposento alto comenzaba a oscurecerse, no solo por el paso del tiempo, sino por el peso de lo vivido. El pan ya había sido partido, el vino compartido,
el traidor expuesto, la negación anunciada, el espíritu prometido y el camino revelado. Todo había sido dicho, pero aún quedaba algo por entregar. Jesús sabía que el mundo de sus discípulos estaba por romperse, que el arresto, el juicio y la cruz vendrían pronto, que el miedo los haría correr, esconderse, dudar, y aún así, en esos últimos momentos, no pensó en sí mismo, pensó en ellos. Sus ojos recorrieron uno por uno los rostros amados. Habían compartido risas, caminatas, multiplicaciones, milagros. Habían sido testigos de gloria y también de rechazo. Y ahora estaban al borde de un nuevo mundo, uno que no podían prever. Jesús, con voz suave pero firme, les habló de mansiones eternas, de un lugar preparado por Él mismo en la casa del Padre. No como consuelo abstracto, sino como promesa concreta. Les aseguró, no los dejaré huérfanos. Y esa promesa atravesó el tiempo, porque no era solo para ellos, era para ti, para mí, para todos los que en medio de la oscuridad buscan esperanza. La última cena no terminó con una gran celebración. No hubo música, no hubo aplausos. Terminó con amor silencioso, con corazones rotos y almas llenas de promesas que aún no comprendían. Pero fue suficiente, porque ese amor derramado sin medida, sostenido sin condiciones, se convertiría en el ancla de sus vidas, y también puede ser el ancla de la tuya. Hoy, más de 2000 años después, esa mesa sigue puesta. El pan sigue siendo partido, el vino sigue fluyendo, y el llamado sigue resonando. Ama como Él amó, sirve como Él sirvió, cree como ellos creyeron. La mesa de Jesús está abierta, no importa si has traicionado, no importa si has negado, no importa si te has alejado. Él aún extiende el pan, aún ofrece la copa, aún lava pies, porque su amor no se mide por merecimiento, sino por gracia. Así que, si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo dejes en silencio. Compártelo, vive su verdad. Y vuelve a esa mesa una y otra vez hasta que Él regrese. La última cena no fue el final, fue el inicio de un reino que se extiende en corazones quebrados, en almas restauradas, en generaciones que aún hoy, al levantar el pan y el vino, recuerdan: Él vino, Él murió, Él resucitó y Él volverá.